tardes, hola Telma, hola Susana, ¿cómo están compañeros? Mi nombre es Rocío Ramos. Hola, muy buenas tardes a todos, mi nombre es Florencia Padín. Hola, buenas tardes, mi nombre es Andrea Llanes y le vamos a presentar el contrato de fideicomiso. Hola, soy Marcela Mendoza y bueno, les quiero decir que tenemos un crédito extra donde hablamos del el contrato de fideicomiso en los tiempos del COVID. Esperemos que les guste. Abrazos. El artículo 1666 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que hay contrato de fideicomiso cuando una parte llamada fiduciante transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra persona denominada fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra llamada beneficiario, que se designa en el contrato y éste tiene que transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario. ¿Para qué sirve un fideicomiso? El fideicomiso sirve para la realización de negocios jurídicos bajo un régimen de seguridad patrimonial especial. El régimen prevé la creación de un patrimonio especial llamado patrimonio fideicomitido, que se encuentra aislado legalmente. ¿De qué se encuentra aislado este patrimonio? Y este es uno de los aspectos más importantes del contrato de fideicomiso. El patrimonio fideicomitido se encuentra aislado de los riesgos de ejecución de los acreedores a los que se hayan expuesto los patrimonios personales del fiduciante. Este patrimonio queda aislado, se deja constancia en un título de adquisición que se realiza para que el fiduciario, su nuevo propietario, ejecute con ellos el negocio pactado con el fiduciante. El patrimonio fideicomitido queda conformado cuando se produce la transmisión de los bienes del fiduciante al fiduciario. Características generales del contrato. Es bilateral, oneroso, formal, de tracto sucesivo y nominado. Ahora vamos a desarrollar por qué es formal. Aunque de una formalidad ad probationem puede instrumentarse por instrumento público o privado, pero requiere de inscripción en el registro público con determinado contenido y plazo que la ley indica. Para su constitución puede requerir escritura pública u otras formas determinadas según la naturaleza de los bienes fideicomitidos. Por ejemplo, si yo voy a fideicomitir un inmueble, un departamento, va a requerir escritura pública, ¿sí? Por la naturaleza del bien a transmitir. Si no se cumple con la formalidad del instrumento público, en los casos que es exigida, el contrato valdrá como promesa de otorgar instrumento público. También desarrollamos por qué es de tracto sucesivo, porque existe periodicidad en la administración, en la percepción de la remuneración y daciones a los beneficiarios, las cuales no se agotan en un solo instante. Continuamos con los elementos que son contenido, objeto, plazo y condición. La individualización de los bienes objeto del contrato. En caso de no ser posible la determinación a la fecha de la celebración del contrato, constará la descripción de los requisitos y características que deben reunir los bienes o activos del contrato. Los derechos intelectuales pueden ser objeto de este contrato, así como todos los bienes que se encuentren en el comercio, incluso universalidades, pero no las herencias futuras. En el contrato tiene que estar determinado el modo en que otros bienes podrán ser incorporados al fideicomiso, por ejemplo, los frutos naturales o civiles que produzcan los bienes fideicomitidos. El plazo o condición a que se sujeta la propiedad fiduciaria. El plazo nunca podrá durar más de 30 años desde la celebración del contrato, salvo que el beneficiario fuere un incapaz o de capacidad restringida. En ese caso podrá durar hasta su muerte o hasta el cese de su incapacidad. La condición a la que alude puede ser resolutoria o suspensiva. Ejemplo, el fideicomiso durará mientras el fiduciario viva en la ciudad de Buenos Aires o comenzará una vez que se coseche la soja sembrada en el inmueble fideicomitido. Tiene que constar la identificación del o los beneficiarios o el modo de identificarlos. Destino de los bienes a la finalización del fideicomiso con la identificación del o los fideicomisarios, a quien deben transmitir los bienes o activos al concluir el fideicomiso o el modo de determinarlos. Derechos y obligaciones del fiduciario y el modo de sustituirlos si cesa. Si nada se dijera, no se afecta la validez del contrato, dado que están dispuestos por los artículos 1674 al 1679.
de la ley. El objeto en sí del contrato de fideicomiso se encuentra conformado por las obligaciones que genera para las partes intervinientes, fiduciario y fiduciante. El fiduciante transmite la propiedad de bienes determinados al fiduciario, con una expresa finalidad que excede la mera transferencia jurídica, y abonar los gastos y la retribución por la actividad o gestión que se le encomienda al fiduciario con los bienes transmitidos, a menos que se hubiera pactado explícitamente que el fiduciario asume las obligaciones a título gratuito. El fiduciario son sus obligaciones adquirir la propiedad de los bienes que le transfiere el fiduciante para llevar a cabo el negocio estipulado, llevar a cabo la actividad o gestión pactada con el fiduciante, que según la ley implica ejercer la propiedad de los bienes fideicomitidos a favor del beneficiario, durante un plazo o hasta el acaecimiento de una condición que no puede extenderse o cumplirse, respectivamente. Más allá de los 30 años de su constitución, la prohibición de adquirir para sí los bienes fideicomitidos y retransmitir la propiedad de los bienes existentes, al cabo del plazo o cumplimiento de la condición pactada. Y el último elemento es la causa, que no se encuentra en el código, pero nos pareció útil ponerlo. Causa fin, es la del negocio jurídico específico que las partes del fideicomiso, fiduciantes y fiduciarios hayan previsto llevar a cabo al contratar. Pero además consiste en llevar a cabo un negocio jurídico con una seguridad patrimonial mayor, que se manifiesta en los siguientes aspectos. En primer lugar, en la limitación de la responsabilidad patrimonial del fiduciario, titular del negocio, al grupo de bienes fideicomitidos. Y en segundo lugar, en la reducción de riesgo de ejecución de los bienes fideicomitidos, a la acción de los acreedores exclusivamente vinculados con dicho patrimonio, excluyéndose de su eventual ejecución a los acreedores del fiduciante y del fiduciario, que ninguna relación guardan con el mismo en virtud del efecto de aislamiento patrimonial que la ley asigna a los bienes involucrados en el negocio. Y la causa fin del acto de transferencia de bienes no solo persigue aislar los bienes en un patrimonio especial, sino además transferir al fiduciario las más amplias facultades de disposición y administración sobre los bienes derivadas de su titularidad. Lo que sucede es que, en primer lugar, el fiduciario se convierte en su nuevo propietario, o en todo caso adquiere el derecho al perfeccionamiento de la titularidad sobre los mismos, y sucesivamente, casi simultáneamente, desde dicha nueva posición jurídica, autolimita y orienta obligacionalmente el ejercicio de las amplias facultades adquiridas en función del cumplimiento del negocio jurídico específico en cuestión. Las partes en este contrato es el fiduciante, fiduciario, beneficiario y fideicomisario. El fiduciante es la parte que transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes. Esta parte debe ser titular de los bienes dados en fideicomiso, porque, por ejemplo, si se trata de bienes gananciales o vivienda familiar, deberá contar con el asentimiento conyugal, teniendo en cuenta los artículos 470 y 456. El fiduciario es el sujeto a quien se transfieren los bienes y está obligado a administrarlos, con la prudencia y diligencia propia del buen hombre de negocios, que actúa sobre la base de confianza depositada en él. Puede ser una persona humana o jurídica, pero nadie puede ofrecerse al público para actuar como fiduciario, salvo en entidades financieras autorizadas a funcionar. Puede ser beneficiario, debe evitar cualquier conflicto de intereses y obrar privilegiando los de los restantes sujetos intervinientes en el contrato antes que el propio. Tiene derecho a un reembolso si más de un fiduciario actúan en forma conjunta o simultánea, pero su responsabilidad será solidaria por el cumplimiento del fideicomiso. Debe contratar un seguro para cubrir los daños que se puedan presentar. Está obligado a rendir cuentas, de mantener informados a los interesados sobre el estado de los bienes. El otro sujeto es el beneficiario, que es la persona cuyo beneficio se ha instituido al fideicomiso sin ser necesariamente el destino final de los bienes. El beneficiario puede ser el fiduciante, fiduciario o el mismo fideicomisario. Si hay más de un beneficiario, todos se benefician por igual, salvo disposición contraria.
o mismo si alguno de los beneficiarios renuncia, se puede llegar a crecer el beneficio de los demás. Si todos renuncian, el beneficiario será el fideicomisario, y si este también se rehúsa, el beneficiario pasará a ser el fiduciante. Y el fideicomisario, que es la persona a quien se transmite la propiedad de los bienes. Puede ser el fiduciante, inclusive si no está informado en el contrato, o el beneficiario o una persona distinta. Los efectos de este contrato, el efecto esencial, es la constitución de un patrimonio, separado del patrimonio del fiduciante, fiduciario, beneficiario y fideicomisario. Los bienes deben ser individualizados para determinar el patrimonio del fideicomiso. De esta forma se evitará una confusión patrimonial. El fiduciante, beneficiario y fideicomisario dependen del buen obrar del fiduciario. Los efectos frente a terceros son desde el momento que se cumplen los requisitos previstos. El fiduciario posee todos los derechos, incluso puede gravar y enajenar bienes fideicomitidos, sin necesidad de tener el consentimiento de las demás partes. El acto realizado por el fiduciario, cuando no lo requiera a fines del fideicomiso, solo tendrá efectos la remoción a pedido del fiduciante, beneficiario o fideicomisario. Podrá ejercer todas las acciones para la defensa de los bienes fideicomitidos contra terceros, contra el fiduciante, beneficiario y fideicomisario. En caso de mora, el juez puede autorizar al fiduciante, beneficiario y fideicomisario a ejercerla. Y las causas de extinción de este contrato son por el cumplimiento del plazo, por la revocación del fiduciante o cualquier causa prevista expresamente en el contrato. Derechos y deberes de las partes. Fiduciante. Debe cumplir con las obligaciones que asumió al principio del contrato y puede reclamarle al fiduciario que cumpla con sus deberes. Fiduciario. Debe cumplir con las obligaciones que asumió en el contrato y rendir cuentas de su gestión. Tiene derecho a recibir una retribución, puede gravar o disponer de los bienes si lo requiere el fideicomiso, no puede transmitir su derecho por causa de muerte, no puede adquirir para sí los bienes fideicomitidos y también tiene derecho a ejercer las acciones para defender los bienes. Beneficiario. Tiene derecho a recibir los frutos producidos por el bien fideicomitido, descontando los gastos y la remuneración del fiduciario. Puede ser a su vez fideicomisario, tiene derecho a que se le rinda cuentas y a pedir el cese del fiduciario, y también tiene derecho a ejercer las acciones para defender los bienes fideicomitidos. Fideicomisario. Es el destinatario final de los bienes fideicomitidos, puede ser el fiduciante, el beneficiario o un tercero, y puede ejercer las acciones para traspasar los bienes a su patrimonio, logrando así el dominio pleno. Responsabilidad. La responsabilidad del fiduciario tiene dos límites obvios. Por un lado, la separación de patrimonios. Una cosa va a ser el patrimonio del fiduciario y otra el formado por los bienes fideicomitidos, los que van a servir para cubrir las obligaciones del fiduciario respecto de la administración y explotación de los mismos. Por otro lado, el fiduciario no responde por esas obligaciones con su patrimonio personal. Tampoco los acreedores del fiduciante pueden cobrarse de los bienes fideicomitivos, salvo que haya fraude. Cese de la actuación del fiduciario. El fiduciario cesará según lo dispuesto por el artículo 1678 del Código Civil y Comercial de la Nación en los siguientes supuestos. Inciso primero, por remoción judicial, por incumplimiento de sus obligaciones o por encontrarse imposibilitado material o jurídicamente para el desempeño de sus funciones a instancia del fiduciante o a pedido del beneficiario o del fideicomisario con citación del fiduciante. Inciso segundo, por incapacidad, inhabilitación y capacidad restringida judicialmente declaradas y muerte si es una persona humana, o por dolo en sus funciones. Inciso tercero, por disolución si es una persona jurídica. Esta causal no se aplica en caso de fusión o absorción,
pero sí puede aplicarse el inciso primero llegado el caso, por la finalización del contrato en el caso de que la persona jurídica haya sido creada para ese fin. Inciso cuarto, por quiebra o liquidación. Inciso quinto, por renuncia. La renuncia tiene efecto después de la transferencia del patrimonio objeto del fideicomiso al fiduciario sustituto. En caso de renuncia no prevista en el contrato, el fiduciario debe responder por los daños que su conducta ocasione al beneficiario, indemnización que no sería procedente si el contrato lo autoriza expresamente a renunciar. Sustitución del fiduciario. Una vez que se produce el cese del fiduciario, lo reemplaza el sustituto indicado en el contrato designado de acuerdo al procedimiento previsto por él. Si no existe un sustituto, el juez deberá asignar a una de las entidades autorizadas según el artículo 1690 del Código Civil y Comercial de la Nación. Esta debe ser financiera o una sociedad autorizada por la Comisión Nacional de Valores. En caso de muerte del fiduciario, los interesados pueden otorgar los actos necesarios para la transferencia de los bienes. En todos los casos que configura el artículo 1678 del Código Civil y Comercial de la Nación, el juez puede, a pedido de cualquiera de las tres partes restantes del contrato o de un acreedor del patrimonio que no forma parte del mismo, designar un fiduciario judicial provisorio o dictar medidas de protección del patrimonio. Cuando se designa al nuevo fiduciario por vía judicial, debe ser oído el fiduciante. Los bienes fideicomitidos serán transmitidos al nuevo fiduciario. Se hará constar por instrumento judicial, notarial o privado autenticado la designación del nuevo fiduciario. También debe realizarse la toma de razón. Aceptación del beneficiario y del fideicomisario. Para recibir las prestaciones del fideicomiso, el beneficiario y el fideicomisario deben aceptar su calidad de tales. La aceptación se presume cuando intervienen en el contrato, cuando llevan actos que inequívocamente lo suponen, o cuando son titulares de certificados de participación o de títulos de deuda en los fideicomisos financieros. Cuando no existe alguna de estas formas de aceptación, el fiduciario puede requerirla mediante acto auténtico fijando un plazo prudencial. Si no se produce la aceptación, debe solicitarla al juez que la requiera. El beneficiario y el fideicomisario pueden reclamar el debido cumplimiento del contrato y por la revocación de los actos realizados por el fiduciario en fraude de sus intereses, sin perjuicio de los derechos de los terceros interesados de buena fe. Nos pareció interesante hablar sobre el contrato de fideicomiso aplicado en tiempos actuales de la pandemia, para lo cual hemos analizado el tema a través de la creación del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial establecido en el Decreto Presidencial 352/2020. Con esta medida se creó el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial que otorgará créditos a las provincias que suscriban y serán otorgados según las necesidades financieras y el impacto del COVID-19 en cada provincia. Las partes de este contrato son fiduciante, el Estado Nacional, que transfiere el capital que proviene del Tesoro Nacional. El fiduciario es el Banco Nación, que administra y además debe velar para que se cumplan las condiciones y requerimientos para el otorgamiento de cada crédito. Tiene potestad amplia para renegociar la deuda contraída, ya sea refinanciando o, por ejemplo, transformarla en títulos de deuda pública cotizable en el mercado de valores. A su vez, el fiduciario se encuentra sometido a funciones de contralor por diversos organismos nacionales como el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, etc. Objeto del contrato: asistencia a las provincias dentro del programa de emergencia financiera provincial, pero de manera directa, ágil y efectiva dada la emergencia. Establecer una línea de crédito más favorable a las que están sujetas en los mercados de deuda en tiempos de normalidad. Beneficiario: las provincias.
Fideicomisario, el Estado Nacional. El Fondo Fiduciario deberá restituir al Estado Nacional la suma equivalente a los préstamos que haya otorgado, transfiriéndole los reembolsos que hagan efectivo las jurisdicciones participantes del programa, para lo cual deberán instruir irrevocablemente al Banco de la Nación Argentina a transferir los fondos respectivos a favor del Tesoro Nacional.